Estás durmiendo profundamente en tu cama, envuelto por la tranquilidad de una noche apacible, cuando, de repente, abres los ojos de golpe. Alargas la mano para mirar tu móvil o el reloj de pared y te das cuenta de que son exactamente los mismos números que ves noche tras noche. Son precisamente entre las 2 y las 3 de la madrugada. Tu casa está sumida en un silencio total. El mundo exterior está sumido en la oscuridad, pero tu mente, de repente, se encuentra en estado de máxima alerta. Quizá tu corazón lata a toda velocidad, acompañado de una extraña sensación de urgencia. O quizá tu mente sienta un peso enorme e inexplicable que te impide volver a conciliar el sueño. Das vueltas en la cama, te ajustas la almohada e intentas obligarte a cerrar los ojos, pero el sueño ha desaparecido por completo de tu campo de visión. No se trata de un incidente aislado, ni de una anomalía médica aleatoria que debas descartar como un simple insomnio. Es una guerra silenciosa y altamente estratégica que se libra por tu vida, y es una interrupción divina que encierra la clave maestra de tu gran avance espiritual definitivo. Millones de creyentes de todo el mundo experimentan este mismo despertar nocturno, pero muy pocos comprenden el inmenso peso profético y el poder sobrenatural que se concentran en ese preciso intervalo de tiempo. Debes tomar conciencia de que, cuando abres bruscamente los ojos entre las 2 y las 3 de la madrugada, no es una molestia física lo que te atormenta. Es el Dios vivo quien te llama ante un altar. El agotamiento que sientes durante el día suele ser el resultado de luchar contra ese ritmo divino, en lugar de dejarte llevar por la atmósfera espiritual que se ha creado específicamente para tu victoria. Hay una diferencia profunda entre dar vueltas en la cama con frustración y transformar activamente tu cama en una sala del trono sobrenatural gracias al poder de la oración matutina. Esta noche, vamos a desvelar los mecanismos ocultos del reino espiritual que operan durante esas horas de silencio, y vamos a descubrir las claves precisas que necesitas para transformar esos despertares nocturnos en un inmenso catalizador de favor, sanación y liberación absoluta. Imagina que te despiertas en mitad de la noche, no con una sensación de terror, pánico o angustia, sino con la profunda e inquebrantable certeza de que el Espíritu Santo te ha despertado personalmente para transmitirte estrategias divinas, sellar tu protección y librar tus batallas, incluso antes de que el resto del mundo abra los ojos. Este video es tu cita divina para dejar de luchar contra las tinieblas de la vigilia de medianoche y empezar a dominar la mañana con la autoridad absoluta del reino. Antes de sumergirnos en el profundo significado teológico de esta ventana sagrada, antes de analizar los poderosos pasajes bíblicos que explican la cuarta vigilia de la noche, y antes de abordar nuestros 4 niveles intencionales de oración de avance, quiero invitarte a unirte a nuestra familia mundial de fe. Si estás dispuesto a dejar de desperdiciar esas horas del amanecer en la frustración, si quieres comprender los susurros proféticos del Espíritu Santo, y si buscas un ancla diaria en la verdad bíblica que guíe tu camino, tómate solo un segundo ahora mismo para hacer clic en el botón suscribirse y activar la campanilla de notificaciones. Al unirte a este canal, eliges alimentar tu espíritu de forma consciente cada día, rodeándote de oraciones poderosas, sabiduría bíblica y una comunidad alentadora de creyentes que buscan llevar una vida profundamente arraigada en Cristo. No dejes que el enemigo te aísle, ni te haga creer que tus despertares nocturnos son una maldición. Construyamos juntos un altar de oración aquí mismo, en el espacio digital. Atrévete y haz clic ahora mismo en el botón me gusta, como señal profética de que estás listo para responder a la llamada matutina de Dios, y deja un comentario a continuación diciendo: Ve, Espíritu Santo, estoy despierto y te escucho. Ve. Que estas palabras sean tu primer paso de fe activa, declarando al reino espiritual que abandonas el trono de tu propia comodidad y que permites que el Consejero Todopoderoso tome el control total de tus pensamientos, de tu corazón y de tu destino durante estas horas sagradas. Tanto si escuchas esto con un profundo sentimiento de angustia, como si simplemente buscas profundizar en tu intimidad con Dios antes del amanecer, tu presencia aquí no es casual. Deja que el vídeo siga reproduciéndose. Deja que estas palabras inunden tu mente. Deja que transformen la atmósfera de tu habitación
y preparemos nuestros corazones para recibir un toque divino del Espíritu Santo que transformará tus noches y toda tu vida para siempre. No te estás volviendo loco, ni estás sufriendo un fallo aleatorio de tu reloj biológico. Cuando tus ojos se abren de repente entre las 2 y las 3 de la madrugada, es muy habitual sentir una oleada inmediata de frustración, una intensa sensación de aislamiento, o incluso un sutil atisbo de miedo que se insinúa en tu corazón. Miras los números luminosos de tu móvil, te das cuenta de las horas de sueño que estás perdiendo y, al instante, empiezas a preocuparte por el cansancio, el agotamiento y la ineficacia que te caracterizarán durante la jornada laboral que te espera. Intentas todas las técnicas posibles para obligarte a volver a caer en el sueño. Le das la vuelta a la almohada, te quedas mirando al techo, modificas tu ritmo respiratorio o te bebes un vaso de agua, pero el sueño sigue estando completamente fuera de tu alcance. En esas horas oscuras y silenciosas, al enemigo le encanta aprovecharse de tu vulnerabilidad, susurrándote que eres una víctima indefensa del insomnio crónico, que tu cuerpo te falla o que algo terrible está a punto de sucederle a tu familia, a tus finanzas o a tu salud. Pero esta noche debes aceptar la verdad liberadora de que este despertar repentino no es ni una maldición médica, ni un caótico ataque de pánico nocturno. Es una interrupción divina precisa y calculada, un despertar espiritual que el Espíritu Santo hace sonar, pues has sido convocado a un altar sagrado de intimidad y lucha espiritual. El cuerpo humano funciona según ritmos biológicos naturales, pero tu espíritu opera en frecuencias eternas y sobrenaturales. Cuando el espíritu te despierta bruscamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, te saca del ámbito natural y te invita a adentrarte en el espacio sutil del ámbito espiritual. Este preciso intervalo de tiempo es un territorio altamente estratégico en el mundo sobrenatural, un momento en el que el ruido del mundo se apaga por completo, en el que las distracciones colectivas de la sociedad quedan reducidas a la nada y tu intelecto humano se libera de las tareas diurnas. Dios elige esa hora concreta para despertarte, porque quiere toda tu atención, sin prisas, lejos de las estridentes notificaciones de tu teléfono, de las exigencias de tu lugar de trabajo y de las opiniones de quienes te rodean. Se inclina hacia tu cama no con condena ni ira, sino con un deseo intenso y ardiente de comunicarse contigo, de protegerte de los peligros invisibles y de depositar una herencia divina en tu mente. Tu cansancio es totalmente legítimo, y tu deseo de descanso físico es totalmente normal, pero debes cambiar de perspectiva para darte cuenta de que Dios te ofrece algo infinitamente mayor que unas pocas horas más de sueño físico. Te ofrece una transformación en plena noche que cambiará por completo el curso de tu vida. Las Escrituras confirman esta experiencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, demostrando que Dios tiene la costumbre, atestiguada por la historia y bien documentada, de elegir las primeras horas de la mañana para llevar a cabo sus interacciones más profundas con la humanidad. En el Salmo 119-147, el rey David revela sus propios hábitos espirituales nocturnos, al declarar: «Me levanto antes del amanecer y clamo pidiendo ayuda. He puesto mi esperanza en tu palabra». David era un hombre según el corazón de Dios, un brillante general y un poderoso rey que tuvo que hacer frente a presiones inimaginables, pero reconocía que el secreto de sus victorias públicas residía en sus altares del amanecer, antes de que saliera el sol. No esperaba a que saliera el sol para alinearse con el cielo. Se despertaba cuando el mundo aún estaba sumido en la más absoluta oscuridad para afianzar su alma en las promesas de Yahvé. Cuando veas aparecer esos números en tu despertador entre las 2 y las 3 de la madrugada, es una invitación a seguir exactamente los mismos pasos proféticos que el rey David. Se te concede un código de acceso VIP exclusivo a la sala del trono de la gracia, mientras el resto de la humanidad duerme profundamente, lo que te permite establecer un perímetro defensivo alrededor de tu destino, incluso antes de que el enemigo pueda lanzar sus ataques diurnos. También debemos fijarnos en la vida del propio Jesucristo, que nos sirve de modelo definitivo para la lucha espiritual y la intimidad con el Padre. En Marcos 1:35, las Escrituras relatan un detalle muy revelador sobre la rutina diaria del Salvador, al afirmar: «Al amanecer,
Cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se dirigió a un lugar desierto, donde oró. Piensa en el agotamiento extremo que Jesús debió de sentir durante su ministerio terrenal, recorriendo sin cesar pueblos abarrotados, sanando a miles de enfermos, predicando sermones ante multitudes y rechazando los ataques legalistas de los fariseos. Desde un punto de vista humano, Jesús necesitaba cada minuto de sueño que pudiera conseguir. Sin embargo, decidió interrumpir deliberadamente su propio descanso físico para erigir un altar matutino en la oscuridad. Jesús comprendía que la atmósfera espiritual entre las 2 y las 3 de la madrugada es excepcionalmente más límpida, totalmente exenta del ruido psíquico de las multitudes humanas y del caos colectivo. Si el Hijo Perfecto de Dios necesitaba orar al amanecer, en la oscuridad, para conservar su unción, mantenerse en sintonía con las instrucciones del Padre y caminar con total dominio, ¿con cuánta más razón debemos tú y yo responder a esa misma llamada nocturna cuando el Espíritu Santo nos da un golpecito en el hombro? Cuando decides resistirte a ese despertar divino y lo percibes a través del prisma de la frustración, caes directamente en una trampa engañosa tendida por el enemigo. Satanás quiere hacerte creer que tu estado de vigilia en las primeras horas de la mañana es un signo de debilidad física, pues le aterra absolutamente la idea de lo que sucederá si realmente te levantas de la cama, si te arrodillas y abres la boca para rezar. El reino de las tinieblas sabe que un intercesor que está despierto y reza entre las 2 y las 3 de la madrugada constituye la amenaza más peligrosa para sus operaciones ilícitas. Este intervalo de tiempo se conoce históricamente como la cuarta vigilia de la noche, un periodo durante el cual las fuerzas demoníacas intentan activamente llevar a cabo sus misiones de sabotaje, accidentes, muerte prematura y privaciones económicas en el seno de las comunidades y las familias. Cuando el Espíritu Santo te despierta a esa hora, no pretende castigarte con el agotamiento, te recluta como centinela en la muralla, te advierte de que una flecha del enemigo vuela en la oscuridad y que debe ser interceptada, neutralizada y devuelta al abismo del infierno gracias a tu intercesión llena de autoridad. Tu despertar es una insignia de honor espiritual, una prueba irrefutable de que Dios confía lo suficiente en tu espíritu como para encomendarte una misión de protección a medianoche sobre tu hogar. Medita la verdad liberadora contenida en las palabras del Salmo 63:1, donde David exclama: «Oh Dios, tú eres mi Dios, te busco con ardor, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela con ardor, en una tierra árida y desolada donde no hay agua». La expresión «te busco con ardor», en la traducción original al hebreo, tiene el significado específico de buscar a Dios temprano por la mañana, justo al amanecer o en las horas oscuras de la madrugada. David reconoció que existe un nivel especial de unción, un nuevo suministro de agua viva y una claridad espiritual cristalina que solo se pueden alcanzar cuando se busca a Dios antes de que comience el día. Cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, tu alma se encuentra en su estado más receptivo y abierto. Tu mente es un lienzo en blanco, totalmente libre de las preocupaciones de la rutina diaria, lo que la convierte en el lienzo perfecto sobre el que el Espíritu Santo puede pintar sus visiones divinas, revelarte estrategias colectivas y susurrarte los secretos del destino directamente al corazón. No desperdicies este momento sagrado y extremadamente poderoso navegando por las redes sociales, consultando tus correos electrónicos o dando vueltas en la cama, con la mente inquieta. El Rey de Reyes está justo al lado de tu cama, esperando a que dirijas tu atención hacia su presencia para que Él pueda impregnar tu alma reseca y cansada de una paz inquebrantable. Esta noche, debes tomar la firme decisión de desmantelar para siempre el espíritu de miedo y ansiedad que ha intentado aferrarse a tus despertares matutinos. Deja de disculparte por estar despierto. Deja de contar las horas de sueño perdidas con un sentimiento de pavor y deja de permitir que el enemigo dicte el ambiente emocional de tu habitación. El Señor de los ejércitos es tu pastor y ha prometido ser tu luz y tu salvación, lo que significa que no tienes absolutamente nada que temer en la oscuridad. Tu cuerpo físico es un templo santo del Espíritu Santo,
Y el mismo Dios que te creó con la necesidad de un descanso natural es plenamente capaz de multiplicar de manera sobrenatural la eficacia de cualquier sueño que consigas conciliar. Cuando consagres a Dios esas tranquilas horas del amanecer, Él acelerará de manera sobrenatural tu recuperación física, permitiéndote despertarte al amanecer, sintiéndote con más energía, con la mente más despejada y más lleno de vida que si hubieras dormido 8 horas seguidas en un estado de desconexión espiritual. Aléjate de la mentalidad moderna del estrés, rompe tu pacto con el espíritu del pánico y prepara tu corazón para entrar en nuestra primera oración autoritaria de paz y despertar desde el altar, mientras recuperamos plenamente la santidad de la cuarta vigilia. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, soberano del universo y creador de la noche y del día, me presento ante ti en el nombre incomparable y autoritario de tu Hijo, Jesucristo. Señor, miro el reloj colgado en mi pared. Veo los números silenciosos que confirman que son entre las 2 y las 3 de la madrugada, y elijo inclinar mi corazón ante tu trono de gracia. Confieso que, en las noches pasadas, mi reacción inmediata ante este despertar nocturno estaba marcada por la frustración, la ansiedad y un profundo sentimiento de irritación ante la pérdida de mi descanso físico. Te pido perdón por haber considerado tu invitación divina como un inconveniente médico o un mal funcionamiento biológico. Esta noche, rompo deliberadamente mi pacto con el espíritu del pánico, acallo los pensamientos frenéticos sobre el agotamiento de mañana y declaro que esta habitación ya no es una celda de aislamiento. Esta habitación es un santuario sagrado, un territorio consagrado y un altar divino de oración que ha sido apartado por el Espíritu Santo para este momento concreto. Purifico mi mente, mi cuerpo y mi entorno con la preciosa sangre purificadora de Jesucristo, eliminando todo rastro de pánico nocturno, cualquier residuo de estrés diurno y cualquier barrera de indignidad que me impida acercarme a tu presencia reconfortante. Señor Dios, proclamo la paz absoluta en mi cuerpo en este mismo instante. En el poderoso nombre de Jesús, tengo los ojos bien abiertos, mi mente está plenamente alerta y mi corazón late a toda velocidad, animado por una extraña sensación de urgencia que aún no he comprendido del todo. Ordeno a mi sistema nervioso que se someta a la guía del Espíritu Santo. Ordeno a mi ritmo cardíaco que se estabilice y se calme, y ordena a todas las hormonas del estrés de mi cuerpo que se disuelvan bajo el aceite calmante de tu presencia. Me apoyo en la autoridad de tu palabra en Isaías 26:3, que garantiza que mantendrás en perfecta paz a aquel cuyo espíritu está focado en ti, pues confía en ti. Fijo firmemente los ojos de mi corazón en tu majestad, tu bondad inquebrantable y tu historia perfecta de fidelidad en mi vida. Inspiro tu serenidad sobrenatural y expiro hasta el último rastro de terror tóxico, de miedo y de inquietud por el futuro. Me bajo del trono de mi propia vida, dejo a un lado la pesada carga de gestionar la agenda de mañana y dejo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde mi corazón y mis facultades mentales en este altar vespertino. Espíritu Santo, reconozco que has sido tú mismo quien ha apartado las sábanas de mi sueño y ha hecho sonar el despertador espiritual en mi alma, pues deseas tener una conversación íntima y sin prisas conmigo, lejos del ruido del mundo. Mientras el resto de mi ciudad duerme profundamente, mientras las notificaciones de mi teléfono permanecen en silencio y las exigencias profesionales de la sociedad se desvanecen, alzo las manos en señal de entrega total y digo, como el joven Samuel, habla Señor, tu siervo escucha. Abro las puertas de mi corazón, expongo las profundidades de mi alma y te invito a impregnar mi espíritu con tus frecuencias divinas. Declaro que mi mente está completamente abierta, totalmente receptiva y plenamente preparada para recibir cualquier revelación profética, cualquier estrategia oculta o cualquier susurro reconfortante que hayas preparado para mí durante esta cuarta vigilia de la noche. Purifica mis oídos espirituales, para que pueda oír tu voz suave y tranquilizadora con absoluta precisión, y disipa el desorden mental para que pueda percibir tus instrucciones con una claridad cristalina. Padre,
Te doy gracias porque no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y un espíritu sano y estable. Decreto que las tinieblas que rodean mi hogar en este momento no son un caldo de cultivo propicio para la intimidación demoníaca, sino un velo de protección divina que envuelve mi vida. Reivindico la promesa absoluta del Salmo 139, 11 a 12, que me recuerda que, aunque diga, ciertamente, las tinieblas me ocultan y la luz se convierte en noche a mi alrededor, las tinieblas no serán oscuras para ti, la noche brillará como el día, pues las tinieblas son como la luz para ti. Puesto que tú eres la luz del mundo, ninguna sombra de pánico puede subsistir en la habitación donde tú moras. Ahuyento todo espíritu de terror nocturno, toda sensación de miedo repentino y todo espíritu de angustia que me rodea e intenta apoderarse de mi imaginación durante estas primeras horas de la mañana. Declaro que estoy totalmente a salvo, completamente a salvo y plenamente protegido en el lugar secreto del Altísimo, bajo la custodia de los ángeles guerreros del cielo, que nunca duermen ni se cansan. Señor Jesús, al despertar este altar matutino, elijo utilizar esta atmósfera espiritual tan pura para derribar todo pensamiento orgulloso y toda simulación mental catastrófica que hubiera intentado erigir una fortaleza en mi mente a lo largo del día. Dejo las cargas aplastantes de mis cálculos financieros, la pesada presión de mis cambios profesionales y las dolorosas fricciones en mis relaciones justo a los pies de este altar. Me niego a pasar estas horas sagradas rumiando mis angustias o imaginando los peores escenarios posibles sobre cómo pagaré mis facturas o cómo sobrevivirá mi familia. Pongo la plena propiedad de mi futuro en tus manos, todas poderosas, confiando en que el Dios que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo ya está presente en mi mañana, trazando un camino de victoria absoluta a mi favor. Cambio mi debilidad humana por tu fuerza inquebrantable, mi confusión por tu claridad divina y mi pesado manto de tristeza por tu magnífico manto de alabanza. Espíritu Santo, te suplico que utilices estas horas de silencio para llevar a cabo una obra profunda y terapéutica de sanación emocional en las partes quebrantadas de mi alma. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos, y mira si hay en mí algún camino que te desagrade, y guíame por el camino eterno. Si queda alguna amargura residual de una traición reciente, una punzada de un rechazo gélido, o un dolor sin sanar de una pérdida pasada que ha perturbado mi sueño, lo expongo desde este momento al bálsamo tranquilizador de tu presencia. Elijo perdonar a quienes me han calumniado, de soltar a quienes me han abandonado y de borrar las deudas emocionales de quienes han roto sus promesas hacia mí. Elijo dejar de castigarme por los errores que tú ya has lavado con la sangre del Cordero, y acepto la magnífica y inmerecida misericordia que se prepara de nuevo para mí en este mismo instante. Padre Todopoderoso, te pido que multipliques de manera sobrenatural la eficacia física de todo descanso natural que ya haya recibido, y de todo descanso que reciba una vez finalizada esta oración. Rechazo la mentira cultural que afirma que estoy condenado a estar agotado, sin fuerzas e ineficaz mañana, simplemente porque mi sueño se ha visto interrumpido a las 3 de la madrugada. Tú eres el creador de mi templo físico, y tu gracia es plenamente capaz de acelerar mi recuperación física en un lapso de tiempo considerablemente más breve. Decreto que, puesto que he respondido a tu llamada matutina, puesto que he erigido este altar de oración en la oscuridad, tú darás energía de manera sobrenatural a mi cuerpo, agudizarás mi concentración y renovarás mi juventud como la del águila al amanecer. Me envuelvo en la reconfortante seguridad de tu soberanía absoluta, anclo mi espíritu en la certeza de tus promesas y preparo mi alma para sumergirme más profundamente en las cargas proféticas y las dimensiones históricas de la cuarta vigilia. En el nombre poderoso, victorioso y absolutamente incomparable de Jesús, Cristo, rezo con un corazón rebosante de gratitud. Amén. Para mantenerte firme ante los desafíos mentales y espirituales que surgen cuando te despiertas en mitad de la noche, debes afianzar tus pies en el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios.
No puedes confiar en la mera emoción humana, ni anclar tu razón en las arenas movedizas de las teorías psicológicas. Necesitas una comprensión teológica sólida como una roca de lo que realmente ocurre en el ámbito espiritual durante esas primeras horas. En el antiguo mundo bíblico, la noche no se medía en simples horas o minutos. Se dividía en segmentos distintos llamados vigilias. La vigilia más estratégica, misteriosa y explosiva desde el punto de vista espiritual que se menciona en las Escrituras, se conoce como la cuarta vigilia de la noche, que se extiende precisamente desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Cuando tus ojos se abren de repente entre las 2 y las 3 de la madrugada, te ves sumergido directamente en el umbral que da paso a la cuarta vigilia. No es un momento para limitarse a dar vueltas en la cama. Es un territorio bíblico extremadamente poderoso y decisivo, donde el cielo y la tierra se encuentran de manera espectacular. En primer lugar, debemos examinar el profundo esquema histórico y profético de la cuarta vigilia, tal y como se revela en el Evangelio según San Mateo. En Mateo 14, 22 al 25, tras un largo día dedicado a alimentar a los 5,000, Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca y a adelantarse a él al otro lado del mar de Galilea, mientras él subía solo a una montaña para orar. A medida que avanzaba la noche, una violenta tormenta se desató sobre el agua, y la barca fue zarandeada por las olas, empujada por un fuerte viento en contra. Los discípulos se vieron sumidos en una crisis que ponía en peligro sus vidas, luchando contra la oscuridad, combatiendo las olas y agotando hasta la última gota de su fuerza física solo para mantenerse a flote. Pasaron la primera vigilia, la segunda y la tercera de la noche atrapados en un ciclo desesperado de supervivencia. Pero fíjate bien en el momento preciso de su liberación sobrenatural. La Escritura relata en Mateo 14:25 que, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el mar. Este contexto desmonta por completo la idea errónea de que despertarse temprano en la oscuridad sea un signo de abandono o de peligro. Los discípulos estaban aterrorizados, agotados y completamente sin fuerzas cuando llegó la cuarta vigilia. Llevaban horas luchando contra el viento, sintiéndose totalmente aislados de su Salvador, preguntándose si se ahogarían en la oscuridad. Pero Jesús no eligió el mediodía para mostrar su dominio absoluto sobre las leyes de la naturaleza. No eligió el atardecer para realizar su milagro más emblemático, caminar sobre las aguas. Reservó específicamente la cuarta vigilia de la noche para salir y pisar las mismas olas que intentaban aniquilarlos. Cuando te despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, debes ser consciente de que acabas de entrar en la vigilia exacta de la noche en la que Jesús camina sobre lo que intenta hundir tu barca. La tormenta que sacude tus finanzas, las turbulencias en tu mente y los vientos contrarios en el seno de tu familia no asustan al Salvador. Él aprovecha las primeras horas del amanecer para pisotear tu crisis y demostrar que su autoridad es muy superior a las leyes de tus problemas naturales. Profundicemos en otro pasaje crucial que consagra la cuarta vigilia como un momento de intensa recepción profética y de reflexión mental. En el Salmo 63, versículos 5 a 6, el rey David describe el método preciso mediante el cual su alma obtenía su mayor alimento espiritual, al declarar: «Mi alma se saciará como de tu médula y de tu grasa, y mi boca te alabará con labios alegres, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, y medito en ti durante las vigilias de la noche». David era un rey muy activo. Gobernaba un imperio inmenso, dirigía ejércitos en conflictos brutales y se ocupaba de las constantes fricciones administrativas de una corte real. Sus días estaban completamente ocupados por el ruido, la multitud y las pesadas responsabilidades. Sin embargo, afirma que su alma alcanzaba su máximo nivel de satisfacción interior y plenitud espiritual cuando se acostaba y elegía conscientemente meditar en Dios durante sus veladas nocturnas. Cuando ves esas cifras en tu despertador entre las 2 y las 3 de la madrugada, debes reconocer que tu cama acaba de transformarse de un simple mueble en un lugar sagrado de escucha. David no consideraba sus despertares nocturnos como un síntoma médico molesto. Las consideraba una invitación divina
para alimentar su espíritu con la esencia y la abundancia del cielo. En la calma de la cuarta vigilia, tus ondas cerebrales humanas entran de forma natural en un estado de profunda receptividad. Las capas psicológicas de defensa que utilizas durante el día para protegerte del estrés se desvanecen por completo. Tu mente es un lienzo totalmente en blanco, sin contaminar por las estridentes notificaciones de las redes sociales, del drama político de las noticias, ni de las discusiones cotidianas de la vida. Esto convierte las primeras horas de la mañana en el momento ideal para que el Espíritu Santo deposite profundas revelaciones, resuelva enigmas complejos y susurre secretos del destino directamente en tu corazón. Cuando dedicas este tiempo a meditar sobre el carácter de Dios en lugar de sobre tus problemas, participas en un intercambio sagrado en el que tu ansiedad humana es completamente eliminada, minada y sustituida por la paz inquebrantable de Jesucristo. También debemos afrontar la intensa realidad de la guerra espiritual de la cuarta vigilia, tal y como se describe en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Mientras los hijos de Israel huían de los ejércitos del faraón, se vieron atrapados entre una inmensa cadena montañosa y las aguas infranqueables del Mar Rojo. Habían pasado toda la noche caminando con miedo, viendo cómo se acercaban los carros egipcios a sus espaldas, sintiendo el frío aguijón de la ruina y la masacre inminentes. Pero fíjate en el momento preciso en que la mano de Dios intervino para llevar a cabo su liberación nacional definitiva y aniquilar para siempre a sus enemigos. Éxodo 14, 24-25 relata que sucedió que, al amanecer, el Señor miró al ejército egipcio a través de la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército egipcio, y hizo que se desprendieran las ruedas de sus carros, de modo que avanzaban con dificultad. La víspera del amanecer, en el antiguo Israel, se corresponde exactamente con la cuarta vigilia. Es durante este intervalo previo a la salida del sol, cuando el Señor miró activamente a través de la nube, sumió a los enemigos de su pueblo en un pánico absoluto e hizo que las aguas del Mar Rojo se cerraran, ahogando a los jinetes del faraón en un solo instante de triunfo. Esta verdad teológica te proporciona un arma completamente nueva para tu vida de oración nocturna. La cuarta vigilia es precisamente el momento de la noche en el que Dios mira a través de la nube de tus problemas para perturbar activamente a las fuerzas espirituales que han sembrado el caos en tu vida. Cuando el Espíritu Santo te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada, no pretende privarte de tu comodidad física, te entrega un arma espiritual y te coloca de centinela en la muralla. Te alerta de que el enemigo ha lanzado una operación de sabotaje matutina contra tus hijos, tu matrimonio, tu mente o tu salud, y que necesita un intercesor autorizado en la tierra para tapar la brecha y hacer valer la victoria de la cruz. Cuando abres la boca para orar durante esta vigilia, formas parte de la estrategia celestial del Mar Rojo. Quitas las ruedas de los carros del enemigo, neutralizas sus intrigas nocturnas y haces que las aguas del juicio de Dios ahoguen los espíritus de la pobreza, de la enfermedad y de la depresión antes de que puedan cruzar el umbral de tu mañana. Esta noche, debes dejar que estos pasajes bíblicos reescriban de forma permanente tu perspectiva sobre tus hábitos de sueño. Reclama la cuarta vigilia como tu herencia legal del pacto, en tu calidad de hijo del Dios Altísimo. Deja de considerar tu estado de vigilia matutina a través del prisma de la frustración o del fracaso biológico. Caminas exactamente al mismo ritmo profético que Jesús cuando caminaba sobre las aguas, que David cuando captaba la esencia más profunda de la revelación en su lecho, y que el Señor cuando quebrantaba el poder del imperio egipcio durante la vigilia matutina. Estás en perfecta seguridad, estás firmemente defendido por un ejército de ángeles y te mueves en una atmósfera espiritual donde tu voz tiene un peso inmenso en los tribunales del cielo. Deja que esta palabra se arraigue profundamente en tu conciencia. Permite que rompa el espíritu de temor y prepara tu corazón para entrar en nuestra segunda gran parte de la oración, mientras libramos una guerra autoritaria contra las flechas de medianoche del enemigo. Padre Celestial, Jehová Nisi, el Señor, mi estandarte y capitán de los ejércitos celestiales, esta noche me revisto de la armadura completa e impenetrable de la luz en el nombre supremamente autoritario de Jesucristo.
Me encuentro ante este altar al amanecer, entre las 2 y las 3 de la madrugada, plenamente consciente del peso espiritual y de la dinámica de la batalla que rigen la cuarta vigilia de la noche. En virtud de la autoridad legal de la resurrección de Jesucristo y del derramamiento de su preciosa sangre incorruptible, ocupo mi puesto de centinela en la muralla que protege mi vida, mi espíritu, mi familia, mi hogar y mi destino. Invoco la sangre de Jesús sobre las 4 esquinas de esta habitación, sobre los cimientos de esta casa, sobre mi colchón, sobre mi almohada y sobre cada puerta de entrada de mis sentidos físicos y espirituales. Decreto que este espacio es un puesto avanzado militar consagrado al reino de Dios, totalmente vedado a las operaciones de las tinieblas, a los susurros del acusador y a las misiones de sabotaje. Padre, tu palabra declara en el Salmo 91, 5, 6, que no temeremos ni el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas. Esta noche, reconozco que los despertares repentinos, las oleadas de pánico en plena noche, las cargas inexplicables sobre mi pecho y los pensamientos desenfrenados que invaden mi mente son flechas espirituales lanzadas desde las profundidades del infierno para atacar mi vitalidad, nublar mi visión y neutralizar mi unción. Me niego a ser una víctima pasiva de esta guerra de medianoche. A partir de ahora, trazo una línea de fuego sagrado alrededor de mi cama e impongo la victoria total de la cruz sobre mi entorno. Por la autoridad suprema de Jesucristo, empuño el escudo de la fe, gracias al cual estoy legalmente facultado para interceptar, extinguir y neutralizar cada uno de los dardos ardientes del maligno lanzados contra mi subconsciente durante esta cuarta vigilia. Me dirijo directamente a cada flecha de terror repentino, a cada flecha de pánico irracional, a cada flecha de muerte prematura y cada ola de escasez económica que ha atravesado las tinieblas para invadir mi habitación. Ordeno a estas flechas que se rompan en 1000 pedazos, en este mismo instante, contra el escudo de mi fe. Ato, reprendo y expulso el espíritu del miedo de mi vida, apoyándome en la verdad inquebrantable de 2 de Timoteo 1:7, que garantiza que Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de un espíritu sano y disciplinado. Decreto que el miedo no tiene ningún pacto legal, ningún derecho espiritual, ni ningún punto de apoyo autorizado en mi conciencia. Ordeno a cada centinela de medianoche, a cada espíritu merodeador de la ansiedad, a cada pitón ancestral del insomnio y a cada buitre nocturno de la inquietud que hagan las maletas y abandonen mi mente de inmediato en el nombre de Jesucristo. Debéis abandonar esta habitación, debéis abandonar mis pensamientos y debéis alejaros de mi cuerpo físico, pues soy un hijo del Dios Altísimo redimido por la sangre, y mi mente es un templo santo reservado exclusivamente para la morada del Espíritu. Señor Jesús, esta noche tomo el yelmo de la salvación y lo coloco firmemente sobre mis pensamientos, mi imaginación y mi subconsciente. Te imploro que establezcas un puesto de control divino a las puertas de mi cerebro mientras estoy despierto y mientras vuelvo a dormirme. Derribo y pulverizo por completo todo pensamiento orgulloso, toda simulación catastrófica y toda imaginación vana que se levante contra el conocimiento de Dios. Hago prisionero cada pensamiento descontrolado y lo obligo a obedecer al señorío absoluto de Jesucristo. Rompo el poder legal de cada palabra maldita, de cada noticia tóxica, de cada predicción negativa y de cada voz crítica que se haya pronunciado sobre mi vida hoy o en mi pasado. Declaro que estas palabras quedan anuladas, derogadas y neutralizadas por el poder de la sangre del Cordero. Le cierro la puerta en las narices al acusador de los hermanos, al que le encanta aprovechar el silencio de la cuarta vigilia para repasar mis errores pasados, recordarme mis fracasos y convencerme de que no soy digno de tu favor presente. Decreto que mi pasado está enterrado para siempre en el mar del olvido, que mi presente está a salvo en las llagas de Cristo y que mi futuro está plenamente a salvo en el consejo del cielo. El enemigo no puede utilizar mi historia para atormentar mi noche, pues mi Salvador ya ha reescrito mi eternidad. Padre, te pido un despliegue sobrenatural de tus ángeles guerreros, esos espíritus ministros de fuego, para que rodeen esta casa y esta cama
en este mismo instante. Que tus ejércitos celestiales planten sus tiendas alrededor de mi propiedad, según la promesa absoluta del Salmo 34, 7. Pido que una guarnición angelical permanente se sitúe en las ventanas, en las puertas y alrededor de todo el perímetro de mi mente, formando un muro impenetrable de fuego santo que el reino de las tinieblas no pueda traspasar. Ordeno a estos ángeles guerreros que intercepten activamente toda frecuencia demoníaca, toda pesadilla caótica, todo fragmento de parálisis del sueño y toda ola de opresión espiritual antes de que puedan alcanzar mi mente subconsciente. Decreto que, cuando vuelva a apoyar la cabeza en la almohada, mis sueños serán puros, mis visiones serán claras y mi sueño será plácido, de acuerdo con la hermosa promesa de Proverbios 3:24, que dice: cuando te acuestes, no tendrás miedo, cuando te acuestes, tu sueño será plácido. Proclamo que mi vida onírica pertenece exclusivamente al Señor, y que será un canal de revelación divina, de descanso espiritual y de consuelo celestial, en lugar de un campo de juego para los terrores del enemigo. Padre Todopoderoso, te suplico que mires más allá de la nube de mis luchas actuales y que desestabilices activamente al ejército de mis enemigos espirituales durante esta vigilia matutina, tal y como desestabilizaste a los egipcios en el Mar Rojo. Quita las ruedas de los carros de cualquier complot demoníaco concebido para sabotear mis finanzas, perturbar mi matrimonio o traer enfermedad a mi templo físico mañana. Decreto que cada fosa que el enemigo haya cavado bajo mis pies durante esta vigilia nocturna será precisamente aquella en la que él mismo caerá mismo, según la justicia de tu palabra. Revoco cualquier decreto matutino de carencia, fracaso y estancamiento que se haya pronunciado contra mi nombre en el ámbito espiritual. Ordeno que las aguas de tu juicio se derramen y ahoguen a los espíritus de la pobreza, de la depresión y de la enfermedad antes de que salga el sol. Declaro que salgo de la trampa del cazador y que entro en un lugar espacioso de victoria absoluta. Espíritu Santo, te pido que alivies de manera sobrenatural los efectos fisiológicos de esta batalla de medianoche sobre mi cuerpo físico. Proclamo paz a mi sistema nervioso, proclamo tranquilidad a mi ritmo cardíaco y ordeno a cada hormona del estrés, a cada molécula de cortisol y a cada desequilibrio químico causado por el pánico nocturno que se alineen con el orden perfecto de Dios en este mismo instante. Ordeno que la tensión de mis hombros se disipe, que la opresión en mi pecho desaparezca y que las frenéticas tormentas eléctricas de actividad ansiosa en mi cerebro se sometan al dulce mandato del Príncipe de la Paz, que dice: paz, cállate. Rompo los ciclos de insomnio crónico que han intentado imponerse como norma en mi vida. El insomnio no es mi destino, el cansancio no es mi amo, y el tormento de medianoche no es mi herencia. Mi herencia es el descanso sobrenatural de Dios, el sueño profundo que Él concede a sus amados, y la seguridad absoluta que se deriva de permanecer en el lugar secreto del Altísimo. Gracias, Señor, por haber frustrado esta noche la misión del enemigo. Gracias por proteger mi espíritu con un fuego santo, y gracias por sellar esta oración de guerra con la sangre victoriosa e invicta de Jesucristo. En su nombre, rezo con fe absoluta. Amén. Para poder acceder al vasto tesoro de bendiciones sobrenaturales que te esperan durante la cuarta vigilia de la noche, debes romper decididamente con una mentira engañosa y tóxica que la cultura moderna ha tejido en nuestras mentes. Vivimos en una sociedad completamente obsesionada con el confort natural, la comodidad biológica y la idolatría de una noche de sueño impecable e ininterrumpido. En cuanto entramos en la edad adulta, el mundo secular, los sistemas médicos modernos y los expertos en estilo de vida de las grandes empresas nos inundan con un único discurso. Si tus ojos se abren de repente entre las 2 y las 3 de la madrugada, es porque tu cuerpo te falla, que padeces un trastorno clínico o que tu entorno es totalmente tóxico. Esta perspectiva humanista condiciona a quienes la siguen a reaccionar inmediatamente ante el estado de vigilia matutina con una intensa oleada de irritación, autocompasión, frustración y angustia psicológica. Cuando interiorizas este modelo profano, tu primer reflejo es mirar el reloj, contar las horas que quedan antes de que suene el despertador y sumir tu mente en un ciclo de pánico al pensar en lo cansado,
agotado e ineficaz que estarás durante la jornada laboral que se avecina. Esta mentalidad moderna es una profunda trampa espiritual, ya que te obliga a percibir una invitación divina, altamente sagrada y estratégicamente concebida, a través del prisma distorsionado de un malestar médico. El enemigo de tu alma se regodea con este malentendido cultural y trabaja sin descanso para mantenerlo firmemente arraigado en tu sistema de creencias. Sabe que, si consigue que te centres por completo en tu cansancio natural, en la pérdida de comodidad y en tu bienestar físico, podrá cegarte con éxito ante las inmensas operaciones proféticas que se desarrollan en el ámbito espiritual alrededor de tu cama. Satanás sabe que la atmósfera espiritual enrarecida entre las 2 y las 3 de la madrugada es el territorio más peligroso para sus operaciones ilícitas, pues un solo creyente despierto, que actúe con la autoridad del reino durante la cuarta vigilia, puede desmantelar por completo un mes de planes demoníacos. Al convencerte de que tu estado de vigilia a altas horas de la noche no es más que una frustrante crisis de puro agotamiento o un síntoma de insomnio aleatorio, el reino de las tinieblas neutraliza eficazmente tu papel de centinela espiritual, dejándote dar vueltas en la cama, presa de la agitación emocional, en lugar de dominar tu mañana con un control absoluto. Debemos ser conscientes de que la norma de comodidad del mundo secular es diametralmente opuesta a la del reino de Dios en lo que respecta al poder espiritual y a la vigilancia. La Biblia nunca promete que una vida de fe profunda, de gran unción y de autoridad profética coincida siempre con tus deseos biológicos naturales de comodidad. De hecho, las Escrituras revelan que Dios prevé deliberadamente momentos de incomodidad natural para poner a prueba tu sensibilidad espiritual y llamarte a salir del orden natural para entrar en el ámbito sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo te despierta bruscamente en mitad de la noche, no busca castigar tu templo físico con el cansancio, ni ignorar tu necesidad humana de recuperación física. Te está dirigiendo una convocatoria espiritual de alto nivel, llamándote a salir de ese estado pasivo de inconsciencia natural, para que tu espíritu pueda ocupar su lugar como sacerdote real e intercesor estratégico en el altar vespertino. Cuando eliges considerar este despertar como una interrupción divina, en lugar de como un fallo biológico, el espíritu de la frustración pierde inmediatamente su control legítimo sobre tu mente, abriendo así un amplio camino para que la paz de Dios estabilice tu sistema nervioso. El peligro oculto de esta idea errónea moderna es que, poco a poco, condiciona a los creyentes a vivir en un estado de hipervigilancia, en el que confían mucho más en sus propias rutinas naturales de descanso que en la providencia sobrenatural del Creador. La cultura te ha enseñado que tu fuerza para el mañana proviene exclusivamente del número de horas que pasas durmiendo en tu colchón, pero la teología bíblica desmonta por completo esta ecuación humanista. Tu fuerza para el día siguiente no proviene de tus condiciones físicas naturales, proviene de tu alineación espiritual con la fuente de toda energía, de toda sabiduría y de toda vitalidad. Cuando consagras a Dios esas horas tranquilas en la oscuridad, entras en una alianza sobrenatural de concentración. Dios es plenamente capaz de tomar un intervalo de 3 horas de descanso y multiplicar su eficacia biológica, permitiendo así que te despiertes al amanecer sintiéndote mucho más lúcido, con más energía y más vitalidad que si hubieras dormido 8 horas seguidas en un estado de desconexión espiritual. Deja de tratar tu sueño físico como un Dios absoluto que no puede ser cuestionado ni interrumpido por aquel que creó el concepto de descanso en primer lugar. Esta trampa cultural moderna se hace evidente al examinar la reacción de los discípulos de Jesús durante la crisis decisiva del amanecer en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, 36-41, mientras el Salvador se enfrentaba al peso de la cruz, llevó a Pedro, Santiago y Juan a lo más profundo del huerto y les dio una orden espiritual sencilla y urgente. Mi alma está tan abrumada por la tristeza que parece que voy a morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús no les pedía que pronunciaran un sermón ni que lucharan contra un ejército.
simplemente les pedía que permanecieran despiertos durante las guardias estratégicas de la noche para garantizar una defensa espiritual con su presencia y su oración. Pero cuando regresó de su intercesión personal, los encontró profundamente dormidos en el suelo. Fíjate en la valoración directa y mordaz que Jesús dirigió a Pedro en Mateo 26, 40-41. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos no dormían porque fueran malos, rebeldes o indiferentes hacia Jesús. Las Escrituras indican en otros pasajes que dormían simplemente porque tenían los párpados increíblemente pesados debido al dolor, la tristeza y el agotamiento físico. Dejaron que la debilidad natural de su carne y la exigencia moderna de comodidad biológica dictaran por completo sus acciones, perdiéndose así por completo la oportunidad profética de aquel momento. Al anteponer el descanso natural a la vigilia espiritual, cayeron directamente en una emboscada de la tentación, lo que les llevó a entrar en pánico, a dispersarse y a renegar del Salvador en el momento en que llegaron los soldados romanos. Este fracaso histórico es una advertencia urgente para todo creyente que esté despierto esta noche y que intente obligarse a volver a dormirse por pura frustración. Cuando dejas que tu carne débil gane la batalla entre las 2 y las 3 de la madrugada, eliges el sueño pasivo en lugar de la protección profética, lo que puede llevarte a afrontar la mañana sin estar preparado para las emboscadas que el enemigo te ha tendido en tu lugar de trabajo, en tus finanzas y en el seno de tu familia. Esta noche, el Espíritu Santo te llama a arrepentirte enérgicamente de esta mentalidad moderna de comodidad y a salir del molde secular de la idolatría de la comodidad. Debes dejar de disculparte por estar despierto, dejar de ver tu estado de vigilia matutina a través del prisma del miedo y renunciar definitivamente a tu papel de gestor de tu propia energía física. El Señor de los ejércitos es tu pastor y ha prometido sostener tu cuerpo a lo largo de cada misión divina que ponga en tu camino. Cuando veas aparecer esos números en tu despertador entre las 2 y las 3 de la madrugada, no cojas el móvil para navegar por las redes sociales, no abras tu correo electrónico para agravar el estrés cotidiano y no te quedes tumbado ahí, multiplicando tus angustias. Reconoce que el Rey de Reyes ha entrado en tu habitación, ha corrido las cortinas de tu sueño natural y te ha invitado a formar parte de la estrategia del Mar Rojo para la liberación de medianoche. Deja que esta verdad rompa las cadenas del estrés moderno, reduzca a cenizas el espíritu de rendimiento y prepare tu mente para entrar en nuestra tercera gran oración de entrega total y alineación profética antes de que el mundo abra los ojos. Padre Celestial, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Rey eterno que reina sobre las vigilias nocturnas y traza los caminos de la mañana, me humillo ante tu gloriosa presencia en esta hora sagrada y matutina. Me presento ante este altar entre las 2 y las 3 de la madrugada, completamente liberado de las trampas modernas de la idolatría de la comodidad y de las ilusiones engañosas de la autosuficiencia humana. Confieso, Señor, que he pasado demasiadas noches enfrentándome a esos despertares nocturnos en ceguera espiritual, reaccionando con un espíritu ansioso y luchando por mi comodidad natural en lugar de entregarme a tu invitación profética. Esta noche rompo ese ciclo de forma definitiva por el poder del Espíritu Santo. Vengo a derribar toda estructura fruto de mis propios esfuerzos humanos, a desmantelar los cálculos frenéticos que he hecho en la oscuridad y a llevar a cabo una transferencia total y radical de la propiedad de cada segundo de mi vida a tus manos todopoderosas. Reconozco que mi fuerza natural es totalmente limitada, que mi comprensión humana es miope y que mi voluntad está quebrantada. Pero tu palabra me recuerda que tú eres el arquitecto soberano de mi destino, aquel que anuncia el final desde el mismo principio. Las tormentas que azotan mi hogar no te pillan desprevenido, los gigantes de mi lugar de trabajo no te intimidan, y las montañas que se interponen en mi camino nunca te abruman. Desciendo del trono de mi propia vida ante este altar matutino, y te invito, Espíritu Santo, a tomes el control absoluto de mi corazón, de mi mente, de mi familia, de mis finanzas y de todo mi futuro. Señor, mediante esta oración de entrega total e íntegra,
te entrego muy especialmente la pesada carga de mi futuro, mis expectativas no cumplidas y las profundas angustias que han intentado sofocar mi fe. Confieso haber pasado innumerables horas, tanto de día como de noche, dando vueltas en la cama, sintiendo una intensa presión porque mi vida no avanza según mi calendario personal. He dejado que el espíritu de la frustración se arraigara en mi corazón porque las puertas han permanecido cerradas, los avances se han retrasado y las promesas que tú me parecen alejarse cada vez más en el ámbito natural. Pero esta noche, en el silencio de esta cuarta vigilia, elijo anclar mi alma en la profunda verdad de Eclesiastés 3:11, que afirma que tú haces que todas las cosas sean hermosas a su tiempo. Me arrepiento de mi impaciencia, renuncio a mis esfuerzos frenéticos y te entrego activamente mi agenda personal. Declaro que confío en tu tiempo mucho más que en mis propios deseos naturales. Si has mantenido una puerta cerrada, estoy convencido de que fue para protegerme de un entorno que habría destruido mi carácter o frustrado mi destino. Si me has situado en un período de espera, elijo creer que no se trata de un período de castigo, sino de un período sagrado de preparación. Me descanso en la certeza absoluta de que tus retrasos nunca son rechazos, y de que tú obras entre bastidores para armonizar las cosas en el ámbito espiritual que mis ojos naturales aún no pueden comprender. Dejo a un lado la presión de alcanzar ciertos objetivos a una edad determinada y pongo mi destino por completo en manos de tu reloj impecable y soberano. Padre, traigo también a este altar de confianza total los detalles complejos de mis pruebas actuales, mis problemas intrincados y las luchas que parecen totalmente imposibles de ganar en el orden natural. Te elevan ante ti las situaciones legales, los conflictos profesionales, los malentendidos profundamente arraigados y los obstáculos administrativos que han agotado mi alegría y me han robado mi paz. Me apoyo firmemente en la autoridad de tu palabra en Éxodo 14:14, que promete que el Señor luchará por ti y que solo tienes que estar tranquilo. Proclamo este versículo sobre mi crisis actual esta noche. Elijo estar completamente tranquilo. Dejo de darle vueltas al asunto. Dejo de repetir argumentos en mi cabeza y dejo de intentar manipular los resultados entre bastidores. Entregaré el expediente al completo al Tribunal Supremo del cielo y de la tierra, sabiendo que tú eres un Dios de justicia y rectitud absolutas. Tú ves las motivaciones ocultas de los hombres, ves las trampas que el enemigo ha tendido a mis pies, y siempre has sabido transformar lo que el enemigo destinaba al mal en algo que contribuye a mi bien supremo. Me libero de la necesidad de defenderme, me libero del deseo de tener la última palabra, y te permito ser mi escudo, mi baluarte y mi defensor divino. Puesto que la batalla pertenece por completo al Señor, tengo el derecho legítimo y acordado de cerrar los ojos, relajar mi cuerpo y dormir en una tranquilidad total e inquebrantable. Espíritu Santo, te pido que realices una profunda obra de alineación profética y liberación emocional en mi corazón mientras te confío mis heridas y mis decepciones más profundas. Confieso que llevo dentro de mí el dolor residual de la traición, la espina de haber sido rechazado por personas en las que confiaba y el dolor agudo de unas pérdidas que aún no comprendo del todo. He intentado sanar estas heridas por mis propios medios, pero solo he conseguido ocultarlas tras el ajetreo y las distracciones del día a día. Esta noche, retiro las capas que cubren mi corazón y expongo estas heridas abiertas al bálsamo sanador de tu presencia, aquí y ahora. Elijo liberar a toda persona que me ha hecho daño, calumniado, abandonado o que no ha cumplido sus promesas hacia mí. Anulo las deudas emocionales que tienen conmigo y pongo a estas personas en manos de tu tribunal de misericordia. Me niego a dejar que la amargura contamine el templo del Espíritu Santo y me niego a dejar que el resentimiento me prive del sueño ni siquiera una sola noche más. Cambio el pesado y asfixiante manto del dolor por tu magnífico manto de alabanza. Estoy convencido de que tú puedes tomar los fragmentos rotos y dispersos de mi corazón y moldearlos en un poderoso testimonio de tu gracia redentora. Descanso en los brazos reconfortantes del Salvador, sabiendo que tú estás cerca de los que tienen el corazón quebrantado y que tu amor es un cimiento seguro que nunca puede ser sacudido por el fracaso humano.
Padre Todopoderoso, pongo toda mi confianza en tu impecable historial de fidelidad a lo largo de las generaciones. Cuando echo la vista atrás a la historia de mi vida, me veo obligado a reconocer que nunca, ni una sola vez, me has fallado. Tú me has provisto cuando no sabía de dónde vendría mi próxima comida, me has protegido de peligros que ni siquiera veía, y me has dado la fuerza sobrenatural para sobrevivir a tormentas que, según creía, iban a destruirme por completo. Si has sido fiel al sostenerme ayer, es teológicamente imposible que me abandones hoy ni me decepciones mañana. Tu carácter sigue siendo totalmente inmutable. Me aferro a la promesa absoluta de Isaías 46:4, donde declaras: hasta tu vejez y tus canas, yo soy el mismo. Yo soy quien te sostendrá. Yo te creé y te llevaré. Te sostendré y te libraré. Reflexiona sobre esto, alma mía. El Dios que creó las galaxias se ha comprometido a llevarme, a sostenerme y a liberarme en cada etapa de mi existencia. Esta noche, me envuelvo por completo en esta promesa divina. Dejo a un lado los mecanismos de control, me libero del peso de la hipervigilancia y simplemente me permito dejarme llevar por los brazos eternos de mi Padre Celestial. Señor Jesús, mientras me dispongo a recostar la cabeza y sumergirme en un sueño profundo, declaro que mi entrega esta noche es un acto profético definitivo de guerra contra el reino de las tinieblas. Anuncio al enemigo que ya no puede utilizar mi imaginación como un campo de juego para el miedo, ni como una pantalla de cine para escenas de terror. Declaro que mi vida, mi familia, mi salud y mi futuro están completamente fuera de su alcance, pues están a salvo y ocultos con Cristo en Dios. Pronuncio una santa bendición de paz sobre mi mente, mis emociones y mi templo físico. Declaro que la sombra del Todopoderoso es mi refugio seguro, y que el Espíritu Santo es mi guardián nocturno personal. Dejo atrás el día que acaba de terminar, con todos sus éxitos y todos sus fracasos, y pongo por completo el día que viene en tus manos, sabiendo que tus misericordias ya se preparan para recibirme al amanecer. Gracias, Padre, por la gloriosa libertad que trae la entrega total. Gracias por el profundo descanso que sigue a la confianza absoluta. Y gracias por ser un Padre bueno, capaz y plenamente fiel. En el nombre poderoso, victorioso e inigualable de Jesucristo, rezo con un corazón rebosante de gratitud. Amén. Entrar en la plenitud de la autoridad de tu reino exige un cambio profundo en tu forma de percibir los mecanismos del mundo invisible. En la economía natural, las horas comprendidas entre las 2 y las 3 de la madrugada se consideran simplemente un lapso de tiempo oscuro destinado a la inconsciencia física. Pero en el ámbito espiritual, ese intervalo concreto representa un territorio altamente estratégico en el que el velo entre el cielo y la tierra se vuelve extraordinariamente fino. Despertarse durante esa vigilia matutina es un punto de entrada a un periodo en el que la atmósfera espiritual está completamente libre de la contaminación densa y tóxica que domina la economía diurna. Para comprender por qué vuestras oraciones tienen un impacto tan poderoso e inmediato en las cortes celestiales a esta hora concreta, debes mirar más allá de la arquitectura natural del tiempo y explorar el profundo paisaje espiritual que rige la cuarta vigilia. Durante las horas diurnas, la atmósfera terrestre está fuertemente saturada de una cantidad abrumadora de ruido espiritual, de agitación humana, de la codicia empresarial y de las frecuencias caóticas de millones de personas que proyectan sus angustias en las ondas. Esto crea una densa capa de tráfico espiritual que requiere una intensa energía espiritual para atravesarla. Pero a medida que pasa la medianoche y el mundo se sumerge en un sueño profundo, se produce un cambio radical en el reino del espíritu. El ruido psíquico de la humanidad se reduce completamente a cero. La maquinaria cotidiana del estrés, el orgullo y la agitación del mundo de los negocios se detiene. Las ondas espirituales alcanzan un silencio inmaculado, totalmente liberadas del desorden de la competencia humana y de las distracciones terrenales. Esto significa que, cuando abres la boca para rezar entre las 2 y las 3 de la madrugada, tu voz no tiene que abrirse paso a través de una sala abarrotada de ruido mundial. Tu
tu intercesión se eleva como una frecuencia pura y precisa, directamente hasta los oídos de Dios Todopoderoso, con un nivel supremo de claridad y una resonancia cósmica inmediata. Las Escrituras ofrecen pistas sutiles, pero increíblemente poderosas, sobre la naturaleza etérea de las primeras horas de la mañana, lo que demuestra que Dios diseñó específicamente este intervalo para un acceso directo y sin obstáculos a su consejo celestial. En Job 38:7, mientras el Señor describe los majestuosos cimientos de la creación de la tierra, destaca un detalle asombroso al afirmar que dichos cimientos se establecieron cuando las estrellas de la mañana cantaban al unísono, y todos los hijos de Dios prorrumpían en gritos de alegría. Fíjate en que el canto de los ejércitos celestiales y los gritos triunfantes de los ángeles están explícitamente vinculados a la madrugada. Existe una sinfonía de adoración activa y continua, una intensa concentración de actividad angelical y un rápido despliegue de mensajeros celestiales que se desarrolla por toda la tierra mientras la humanidad duerme profundamente. Cuando te despiertas a las 3 de la madrugada, entras literalmente en un ensayo en directo del coro celestial. Descubres una dimensión en la que los hijos de Dios lanzan activamente gritos de alegría, lo que permite que tu voz humana se sintonizar perfectamente con las frecuencias de los ejércitos angelicales que han sido enviados para proteger tu territorio. También debemos tener en cuenta la realidad estratégica y jurídica de cómo se distribuyen las bendiciones, las herencias y las provisiones divinas en el reino de Dios durante las primeras horas de la mañana. En el mundo natural, un gestor prudente hace el inventario, elabora la estrategia diaria y asigna los recursos incluso antes de que los trabajadores lleguen a su lugar de trabajo. Exactamente la misma ley rige el reino de los cielos. Las Escrituras revelan que Dios genera y distribuye su provisión diaria de gracia, misericordia y favor sobrenaturales durante las horas oscuras del amanecer, mucho antes de que el sol se eleve en el horizonte. Precisamente por esta razón, el profeta Jeremías declara en Lamentaciones 3, 22-23, «Por las misericordias del Señor no somos consumidos, pues sus compasión no se agotan, se renuevan cada mañana. Grande es tu fidelidad». Fíjate bien en que estas compasiones y misericordias no se producen al mediodía, ni se reparten al ponerse el sol. Se forjan y se preparan desde las primeras horas, antes del amanecer, antes del nuevo día. Cuando respondes a la llamada nocturna del Espíritu Santo y construyes un altar entre las 2 y las 3 de la madrugada, te colocas, de hecho, a la cabeza de la cola celestial. Mientras el resto del mundo duerme profundamente, tú recoges activamente el maná fresco y puro de la misericordia, el favor y la protección de Dios para el día que comienza. Anclas tu alma en un depósito inmaculado de gracia divina, incluso antes de que las presiones de la rutina diaria puedan intentar agotar tu reserva espiritual. Esto te confiere una inmensa ventaja injusta frente a los retos de la vida. Mientras que los demás se despiertan al amanecer, sin fuerzas, lanzándose a su jornada prisioneros de un estado de reactividad emocional y de un modo de supervivencia, tú sales de tu habitación ya a pleno rendimiento, totalmente protegido y completamente impregnado de la fresca compasión matutina del Dios vivo. Esta atmósfera espiritual tan especial también explica por qué el enemigo se empeña con tanta agresividad y estrategia en apoderarse de la cuarta vigilia de la noche. El reino de las tinieblas comprende perfectamente las leyes espirituales de la creación y sabe que las primeras horas de la mañana representan la ventana decisiva para la aplicación legal en el reino espiritual. Es precisamente durante esta vigilia cuando los altares ocultos, los centinelas demoníacos y los espíritus territoriales operan con máxima intensidad, intentando lanzar maldiciones verbales, orquestar accidentes y manifestar espíritus de muerte prematura sobre las familias y las ciudades antes de que los justos se despierten. Cuando el Espíritu Santo te abre bruscamente los ojos en plena noche, es para advertirte de que el enemigo ha lanzado una incursión matutina contra tus fronteras. Te invita a aprovechar esta atmósfera especial para lanzar un ataque preventivo, quitando las ruedas a los carros de los ejércitos demoníacos
y ordenando a la mañana que frustre sus malvadas conspiraciones antes de que puedan cruzar el umbral de tu luz del día. Esta noche, debes dejar que estas realidades profundas aniquilen por completo el espíritu de frustración que ha intentado ensombrecer tu perspectiva respecto a tus trastornos del sueño. Deja de considerar tu estado de vigilia matutina a través del prisma de una disfunción biológica o de un inconveniente natural. Reclama la cuarta vigilia como tu palacio de poder legítimo y convenido. Actúas en una dimensión donde las ondas son perfectamente claras, donde los ángeles de Dios cantan al unísono y donde las misericordias renovadas del cielo te son concedidas directamente. Estás firmemente protegido, te encuentras en una posición ideal para un avance decisivo, y tu voz tiene el peso de un decreto real en las cortes celestiales. Deja que esta verdad afiance tu lucidez, calme tus pensamientos y prepare tu mente para abordar nuestra próxima sección, mientras analizamos cómo el consejero divino utiliza este silencio para derramar en tu corazón abierto ideas empresariales que transforman la vida, advertencias y estrategias. Para caminar en la dimensión superior de maestría que Dios ha preparado para tu vida, tu mente debe comprender cómo el consejero divino utiliza el silencio de la cuarta vigilia para derramar en tu corazón abierto estrategias que cambian el mundo, planes creativos y advertencias espirituales. En el ruidoso panorama de la economía diurna, tu cerebro se ve constantemente obligado a procesar un flujo incesante de datos superficiales, factores de estrés ambientales y exigencias profesionales. Este intenso tráfico mental crea una espesa barrera psicológica que a menudo ahoga las frecuencias sutiles y delicadas de la voz del Espíritu Santo. Pero cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, se produce un cambio radical en tus facultades mentales y espirituales. Tu cuerpo físico está completamente inmóvil, tus sentidos naturales descansan de los estímulos del mundo, y tu subconsciente entra en un estado de receptividad pura e intacta. Es precisamente en ese momento de profunda quietud cuando el Espíritu Santo se sienta junto a tu cama, actuando como tu consejero personal para depositar en ti una inteligencia celestial capaz de transformar tu carrera, proteger a tu familia y sacarte de la escasez sistémica para conducirte hacia la abundancia generacional. Las Escrituras revelan que algunas de las estrategias y advertencias más cruciales y determinantes para el destino en la historia bíblica fueron transmitidas por Dios precisamente durante las primeras horas tranquilas de la noche. En Génesis 31, 11 a 13, encontramos a Jacob atrapado en una dinámica empresarial muy opresiva, tras haber sido explotado y estafado 10 veces con su salario por su tío engañoso, Labán. Jacob había agotado todas las estrategias humanas para cambiar su situación financiera, pero se encontraba completamente impotente ante la manipulación sistémica de Labán. Fíjate bien en cómo Dios le reveló la estrategia revolucionaria, valorada en millones de dólares, que dio un giro completo a la situación económica de Jacob. Jacob cuenta que el ángel de Dios le habló en un sueño durante sus vigilias nocturnas, revelándole un plan genético preciso para la cría de ovejas que haría que la riqueza de Labán se transfiriera de forma sobrenatural directamente a sus cuentas. Jacob no inventó este modelo económico en una reunión de dirección una tarde. Lo recibió como una revelación divina mientras su mente estaba completamente en calma en las horas oscuras del amanecer. Esta noche, debes tomar conciencia de que el mismo consejero que vino a visitar a Jacob se encuentra junto a tu colchón en este preciso instante. Quizás te enfrentarte a complejos enigmas empresariales, a trabas administrativas o a callejones sin salida profesionales que parecen totalmente imposibles de resolver con tu intelecto humano. Pero debes dejar de intentar forzar las cosas a través de la ansiedad diurna y el esfuerzo frenético. Cuando el Espíritu Santo te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada, te invita a hacer tabla rasa en tu mente para que Él pueda trazar los planes del cielo sobre tu vida. Quiere darte la idea innovadora exacta que distinguirá a tu empresa, la estrategia precisa que resolverá el conflicto en tu hogar y la visión sobrenatural que te situará en la cima de tu ámbito. Apóyate firmemente en la autoridad de Santiago 1:5,
que promete que si alguno de vosotros carezca de sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y se le concederá. Considera tu momento de vigilia matutina como una sesión privada de asesoramiento con el autor de toda sabiduría, y deja que su voz dicte las estrategias de tu futuro. También debemos reconocer que el Espíritu Santo utiliza la profunda calma de la cuarta vigilia para transmitir advertencias espirituales de vital importancia e información protectora para preservar tu vida y la de tu familia de las trampas invisibles. En el Evangelio según San Mateo, tras el nacimiento de Jesús, el rey Herodes promulgó un decreto violento y demoníaco destinado a asesinar a todos los niños varones de Belén, con el fin de frustrar el destino del Mesías. José no sabía nada de esta conspiración política, dormía plácidamente con su familia, totalmente vulnerable ante la inminente masacre. Pero Mateo 2:13 relata una rápida intervención en plena noche. Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. «Levántate», le dijo, «toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Fíjate en el momento y la urgencia de este mensaje. El ángel esperó a que saliera el sol para transmitir esta advertencia que salvó vidas. El Espíritu Santo despertó a José en plena noche, indicándole la ruta de evacuación precisa que necesitaba para escapar de la masacre. Gracias a la sensibilidad espiritual que demostró José al escuchar y obedecer esta advertencia en la oscuridad de la noche, el destino del Mesías quedó plenamente a salvo. Cuando dejas que el espíritu de la frustración domine tu mente entre las 2 y las 3 de la madrugada, bloqueas activamente la recepción de este tipo de información protectora. El enemigo quiere que te centres en tu cansancio natural, pues le aterra profundamente lo que sucederá si realmente sintonizas tus oídos con la frecuencia del Consolador. Dios puede utilizar estas horas de silencio para alertarte de un ataque espiritual que se está gestando contra el espíritu de tus hijos. Puede despertar tu mente respecto a una relación concreta o un acuerdo financiero que, a primera vista, parece increíblemente lucrativo, revelándote la trampa oculta de sabotaje que el enemigo ha tendido a tus pies. Puede transmitirte una inspiración divina para que reces por un ser querido que, en ese momento, circula por una carretera oscura, erigiendo un escudo angelical alrededor de su vehículo antes de que se produzca un accidente. Debes dejar de considerar estos despertares matutinos como una molestia biológica y empezar a tratarlos como un informe estratégico del comandante de los ejércitos celestiales. Para recibir estos consejos nocturnos con absoluta precisión, debes practicar la disciplina del silencio intencional, alejándote por completo de las adicciones digitales del mundo moderno. Cuando tus ojos se abren de repente a las 3 de la madrugada, la tentación definitiva de la carne es coger el móvil, abrir tus redes sociales, consultar tus correos electrónicos matutinos o echar un vistazo a las noticias. Se trata de una trampa calculada por el enemigo, diseñada para inundar al instante tu mente recién despejada con contaminación psíquica, comparaciones tóxicas y las angustias políticas de la vida cotidiana, ahogando así la semilla del susurro del Espíritu Santo. Al despertarte, deja el móvil boca abajo en la oscuridad. Mantén tu habitación en silencio. Abre las manos en una postura de abandono total y di: Espíritu Santo, mi mente es una pizarra en blanco. Mi corazón está completamente abierto y estoy dispuesto a recibir tu consejo. Deja que el silencio actúe como un vacío que absorba tus preocupaciones naturales y atraiga hacia tu mente la sabiduría profunda y pura del Dios vivo. Al sentarte en el santuario inmaculado de la cuarta vigilia, empezarás a percibir que el silencio es un vacío. Está completamente lleno de la presencia del Consolador. Está dispuesto a susurrar palabras de profunda sanación emocional sobre las heridas de tu pasado, a quitarte el peso asfixiante de tus decepciones actuales y a depositar en ti una claridad inquebrantable sobre tu próximo paso. No tienes que planificar esta noche los próximos 10 años de tu vida. Solo necesitas recibir, de boca de tu guía divino, las instrucciones específicas para las próximas 24 horas. Confía en la integridad de su carácter, apóyate por completo en su conocimiento infinito
y deja que la calma de su presencia envuelva tu mente con una estabilidad sobrenatural mientras preparamos nuestros corazones para entrar en la próxima revelación sobre cómo podemos dirigir activamente nuestra mañana y anticiparnos a las trampas del día. Para entrar en una vida de victoria espiritual absoluta, tu mente debe hacer suyo un secreto supremo del reino conocido como la ley de la prevención. La mayoría de los creyentes viven prisioneros de un ciclo frustrante de reactividad espiritual. Duermen durante las vigilias nocturnas, se despiertan en el último momento al sonido estridente de un despertador y se lanzan de cabeza a su rutina diaria sin haber recargado las pilas. 20 minutos después de levantarse, se ven sorprendidos por crisis inesperadas, discusiones familiares explosivas, emergencias económicas repentinas y una hostilidad sistémica en su lugar de trabajo. Se pasan todo el día apagando incendios frenéticamente, intentando gestionar el caos con sus propios medios humanos y reaccionando emocionalmente ante las trampas que el enemigo les ha tendido en el camino horas antes. Pero el reino de Dios ofrece un estilo de vida muy superior y altamente estratégico. La verdadera autoridad espiritual significa que no esperas a que el enemigo te tienda una emboscada durante el día. Aprovechas las horas tranquilas de la cuarta vigilia para lanzar un ataque preventivo, tomando el control de tu mañana y neutralizando legalmente las trampas del diablo incluso antes de que el mundo abra los ojos. Este concepto de reinar sobre la mañana no es una estrategia psicológica moderna, es un mandamiento de la creación, antiguo y jurídicamente vinculante, que Dios ha destacado explícitamente en el libro de Job. En Job 38, 12 a 13, cuando el Señor interroga directamente a Job sobre los mecanismos del gobierno universal, le plantea un profundo enigma espiritual al preguntarle: ¿has dominado la mañana desde el principio de tus días y le has indicado a la aurora su lugar, para que se apodere de los confines de la tierra y los malvados sean expulsados de ellos? Observa bien la asombrosa realidad espiritual que encierra esta pregunta divina. Dios revela que la madrugada es un lienzo en blanco, dotado de una capacidad espiritual específica para ser dirigida. Las primeras horas están concebidas para extenderse hasta los confines de la tierra, actuando como una gigantesca red capaz de ahuyentar activamente la maldad, el sabotaje, los accidentes y el fracaso de tu día por venir. Cuando tus ojos se abren de repente entre las 2 y las 3 de la madrugada, el Espíritu Santo te entrega el micrófono espiritual del decreto y te pone al mando de tu día por venir. Si decides dejar ese micrófono desocupado, o si desperdicias esas horas quejándote de tu cansancio físico, estás dejando, en esencia, tu mañana sin dirección y sin protección. Cuando dejas un territorio sin vigilancia, el enemigo siempre se cuela en ese vacío para sembrar allí sus malas hierbas de confusión y carencia. Pero cuando te arrodillas en la oscuridad y abres la boca para orar, estás escribiendo activamente el guión espiritual de tus horas diurnas. Haces valer el decreto de la cruz sobre tu agenda, adelantándote a las maniobras del cazador y asegurándote de que, cuando tus pies toquen el suelo al amanecer, la atmósfera espiritual ya habrá sido totalmente purificada, plenamente autorizada y completamente preparada para tu victoria. Vemos esta misma ley de la prevención ilustrada de forma vívida en las tácticas militares del rey David a lo largo de sus guerras contra los filisteos. En 2 de Samuel 5, cuando el enemigo se acercó y se desplegó en el valle de Refaim para cortar el paso a David, este no se precipitó al campo de batalla, cegado por el pánico emocional. Se dirigió directamente al altar de consulta, pidiendo a Dios la estrategia operativa exacta para derrotar al enemigo. Fíjate en la precisa instrucción profética que Dios le dio en 2 de Samuel 5:24. Y cuando oigas el ruido de un movimiento en las copas de las moreras, entonces te pondrás en marcha, porque en ese momento el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Se le ordenó a David que permaneciera inmóvil hasta que percibiera el movimiento de los ejércitos celestiales en las alturas silenciosas, para luego avanzar y asegurar la victoria. Esta noche debes ser consciente de que, cuando te despiertes entre las 2 y las 3 de la madrugada, oirás el ruido de un movimiento en las copas de las moreras.
Así se te advierte de que los ejércitos celestiales ya se han desplegado para marchar delante de ti y derrotar al ejército de tus problemas cotidianos. Mientras tus rivales en los negocios duermen, la persona que ha calumniado tu nombre está inconsciente, y el espíritu de la pobreza trama planes para estresarte. Tú estás despierto ante el altar, trabajando en perfecta sincronía con los ejércitos angelicales. Aprovechas tus oraciones matutinas para quitar las ruedas del carro de cada complot adversario, desanimar cualquier situación de fricción relacional y desbloquear los abundantes recursos económicos que necesitarás para el día. No te levantas al amanecer para librar una batalla con vistas a la victoria. Sales de tu habitación para entrar en una victoria que ya ha sido anticipada, estructurada y legalmente establecida en las horas oscuras del amanecer. Esta autoridad preventiva te permite romper tu pacto con el espíritu de la ansiedad cotidiana y adentrarte en una dimensión de confianza inquebrantable. Ya no tienes que temer el correo de la mañana, las evaluaciones profesionales, ni las llamadas telefónicas inesperadas, porque sabes que ya has gestionado esas situaciones incluso antes de que se manifiesten en el mundo natural. Ya has hablado con serenidad con el superior jerárquico que pensaba mostrarse hostil. Ya has erigido un muro de protección sagrada alrededor de tus hijos, incluso antes de que subieran al autobús escolar. Ya has ordenado que las corrientes favorables se alineen con tus iniciativas empresariales, incluso antes de que los mercados abran para las negociaciones. Deja de vivir tu vida como un abogado defensor que reacciona a las acusaciones del enemigo, y empieza a vivir como un verdadero juez que, desde primera hora de la mañana, dicta decretos a los que el reino de las tinieblas está legalmente obligado a obedecer. Deja que esta profunda verdad rompa para siempre las cadenas del estrés por el rendimiento, acalle tus pensamientos descontrolados y prepare tu mente para recibir el crescendo motivador definitivo de la fidelidad inquebrantable de Dios. Ha llegado el momento de que despiertes de tu letargo espiritual y comprendas plenamente la magnífica e inquebrantable realidad de quién eres en Jesucristo. Has pasado demasiadas noches dejando que el espíritu de la intimidación invadiera tus pensamientos, y has permitido que el pesado manto de la frustración limite tu perspectiva durante esas primeras horas de la mañana. Fíjate bien en la historia del Dios al que sirves. Él nunca ha perdido ni una sola batalla, nunca ha incumplido ni una sola promesa de su alianza, y nunca ha abandonado a un hijo que invocara su nombre en el día de la angustia. La montaña de deudas que, a tus ojos humanos, parece aterradora, no es más que polvo bajo sus pies, y los violentos vientos de la adversidad que azotan tu hogar están totalmente sometidos al susurro de su boca. Deja de considerar este despertar nocturno a través del prisma de tu debilidad humana, y empieza a verlo a través del prisma de la majestad infinita e inigualable de Dios. No eres una víctima indefensa del caos circunstancial. Eres un embajador del Dios Altísimo, firmemente defendido y altamente ungido, respaldado por toda la riqueza, el poder y la autoridad militar del reino de los cielos. Debes recordar tu verdadera identidad espiritual antes de apoyar la cabeza en la almohada esta noche. No es tu cuenta bancaria, que parece vacía, lo que te define, ni el informe médico que parece amenazador, ni los antiguos errores que cometiste en tu pasado. Son exclusivamente la preciosa sangre de Jesucristo y el poder de la resurrección del Espíritu Santo, que vive en lo más profundo de tus huesos, lo que te define. La palabra de Dios declara que has sido creado de manera maravillosa y admirable, elegido antes de la fundación del mundo y sellado con una promesa de victoria que todo el reino de las tinieblas no puede violar. Eres un rey, un sacerdote y un coheredero con Cristo, legalmente facultado para reinar en esta vida por la abundancia de la gracia. Cuando el enemigo te susurre en la oscuridad que no sobrevivirás a esta prueba, debes abrir la boca y recordarle que el más grande vive en ti. Eres más que vencedor por aquel que te ha amado, y ninguna arma forjada contra tu espíritu, tu cuerpo o tu destino prosperará jamás. Piensa en la absoluta imposibilidad de tu fracaso cuando es Dios Todopoderoso quien sustenta tu vida. Romanos 8:31 lanza un desafío definitivo que sacude el universo, a cada una de las fuerzas de la oposición.
Al preguntar, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? No es una pregunta retórica, es una ley espiritual inquebrantable. Si el Creador soberano, que da vida a las galaxias con su palabra, se ha comprometido a ser tu escudo, tu baluarte y tu defensor divino, da igual quién se oponga a ti, quién calumnie tu nombre o qué obstáculos estructurales intenten interponerse en tu camino. La oposición a la que te enfrentas en este mismo instante es, en realidad, un plan divino destinado a una demostración masiva y espectacular del poder de Dios. Él permite que el enemigo muestre sus cartas precisamente para poder manifestar su soberanía. Deja que el horno se caliente por sí solo, para que Él pueda caminar contigo a través del fuego y sacarte de él sin que ni siquiera el olor a humo se adhiera a tu ropa. Tu actual periodo de desánimo no es tu destino final, es precisamente el lienzo sobre el que Dios se dispone a pintar su mayor obra maestra de liberación. Debes romper el espíritu de tristeza ahora mismo, conectándote con el gozo de tu salvación. Revístete del manto de la alabanza y sacúdete el polvo del desánimo que ha intentado posarse sobre tu espíritu a lo largo de este largo día. Sirves a un Dios que se especializa en transformar tumbas en jardines, la belleza en cenizas y el duelo en danza. Él puede tomar tu dolor más profundo y transformarlo en tu plataforma de ministerio más poderosa. Puede tomar tu precariedad económica y utilizarla como telón de fondo para una manifestación sobrenatural de Jehová Jireh. Deja de llorar por lo que has perdido y empieza a alabar a Dios por lo que te queda y por lo que está por venir. El futuro que Él ha trazado para tu vida está lleno de esperanza, abundancia y propósito divino. Estás entrando en una temporada de gracia sin precedentes, en la que las puertas se abrirán por sí solas, los recursos vendrán a ti y la paz de Dios guiará cada uno de tus pasos. Echa un vistazo a la historia de tu vida y deja que la fe brote en tu corazón. Cada vez que el enemigo ha intentado aniquilarte, Dios ha intervenido y ha abierto un camino. Cada vez que has creído haber llegado al límite absoluto de tus fuerzas, su gracia te ha ofrecido un nuevo punto de apoyo. Sigues ahí, sigues en pie y sigues respirando, porque Dios aún no ha terminado contigo. Si hubiera querido abandonarte, lo habría hecho en medio de tu peor error o de tu rebelión más profunda. Pero no lo hizo. Te ha perseguido con misericordia, te ha envuelto en su amor y ha puesto tus pies sobre una roca. No te ha guiado hasta aquí a través del desierto para dejarte caer allí. Te ha sacado de él para llevarte a tu tierra prometida. Confía en su carácter, apóyate en su fuerza y descansa esta noche en sus promesas con una confianza absoluta e inquebrantable. Al adentrarte en las últimas horas de la noche, deja que esta verdad inspiradora impregne tu espíritu. Tienes el derecho legítimo de dormir como un rey, pues tu Padre es el Rey del universo. La batalla ha terminado, la victoria está ganada y tu futuro está completamente a salvo en sus manos. Deja de cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, baja del trono de la autosuficiencia y deja que el Espíritu Santo envuelva tu mente con una tranquilidad sobrenatural. Estás a salvo, eres amado y estás destinado a la grandeza. Silencia cada pensamiento agitado, silencia cada voz de miedo y prepara tu mente para entrar en el momento culminante y transformador de nuestra oración final de activación del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Consejero Todopoderoso, Divino Autor de la Paz, elevo mi voz hacia ti en esta hora sagrada del amanecer, bajo el estandarte glorioso e invicto de Jesucristo. Me presento ante ti en este altar definitivo de activación, completamente despojado de todo esfuerzo humano, completamente vaciado de toda autosuficiencia y totalmente sumergido en la realidad de tu majestad inquebrantable. He oído la reconfortante confirmación de tu voz, he afianzado mis pies sobre el fundamento eterno de tu sagrada escritura, y he sido testigo del desmantelamiento total de las mentiras culturales del hiperintelecto. Ahora, Señor Dios, entro en la dimensión más elevada de la fe y de la esperanza. Esta noche, abro las compuertas de mi mente y te invito a manifestar tu presencia tangible, pura y transformadora, en mi dormitorio, en este mismo instante. Que el peso de tu gloria Shekinah
descanse sobre mi cama, impregnando el ambiente, invadiendo mis pensamientos y reescribiendo la frecuencia espiritual de toda esta casa. Decreto que esta habitación ya no es un espacio físico ordinario, es un laboratorio de transformación sobrenatural, un útero espiritual donde se preparan avances decisivos, y un centro de mando divino donde el curso de mi vida está cambiando de forma permanente mientras duermo. Te invoco esta noche, Espíritu Santo, para que operes una activación radical del favor divino, de la prosperidad y de las puertas abiertas en mi vida antes de que salga el sol mañana por la mañana. Tu palabra promete en Isaías 45:2 que caminarás delante de mí y enderezarás los caminos tortuosos, que romperás en pedazos las puertas de bronce y cortarás los cerrojos de hierro. Esta noche, activo esta promesa específica del pacto sobre mi destino. Mientras mi cuerpo físico descansa por completo, está totalmente inconsciente y completamente muerto para el mundo, te pido que realices la guardia de medianoche definitiva a través de los paisajes de mi futuro. Entra en mi lugar de trabajo, entra en mis mercados profesionales, entra en las salas de reuniones influyentes y entra en el corazón de las personas que tienen las llaves de mi próxima etapa de ascenso. Ordeno que cada puerta cerrada de la escasez económica, cada barrera sistémica de estancamiento profesional y cada retraso demoníaco que haya intentado mantenerme prisionero del modo de supervivencia sea quebrantado desde este mismo instante por el fuego del Espíritu Santo. Decreto que, cuando abra los ojos mañana por la mañana, entraré en una realidad completamente reestructurada. Voy a entrar en una cosecha para la que no he tenido que realizar ningún esfuerzo por mis propios medios. Voy a entrar directamente en oportunidades alineadas, recursos inesperados, conexiones sobrenaturales y flujos de abundancia que han sido dirigidos de manera sobrenatural para llegar hasta mí, pues el Rey de la Gloria ha pasado la noche organizando mi avance decisivo. Consejero divino, te pido que, durante estas horas de silencio, la claridad mental, el ingenio creativo y la sabiduría espiritual se activen de forma profunda y duradera para que se arraiguen en mi subconsciente. Estoy tan cansado de despertarme con la vista nublada, la mente pesada y un espíritu que se siente agotado incluso antes de que empiece el día. Esta noche, te pido que, mientras mis ondas cerebrales se sumergen en un sueño profundo, establezcas una estación activa de descarga de estrategias celestiales en mi mente. Enséñame a afrontar mis retos profesionales actuales. Dame los planes precisos para la protección de mi familia y deposita en mi corazón ideas innovadoras que me saquen de las deudas y me conduzcan a la riqueza generacional. Reclamo el cumplimiento de Joel 2:28 en mi vida, creyendo que tu espíritu se derrama sobre mi carne, y que mi sueño será un vehículo de sueños divinos, revelaciones proféticas y soluciones celestiales. Al despertar al amanecer, haz que todo rastro de confusión, vacilación y duda sobre mí mismo quede completamente borrado de mi conciencia. Sustitúyelo por una claridad cristalina, una concentración aguda, una confianza inquebrantable y una nueva oleada de audacia apostólica que me impulse a vencer a cada uno de los gigantes que se atrevan a oponerse a mi misión mañana. Extiendo mis manos hacia ti, Señor Jesús, y ruego por una activación total de la sanación física, la restauración celular y la armonización emocional que inunden mi templo físico esta noche. Mi cuerpo ha soportado el cansancio de un mundo caótico, mi sistema nervioso ha estado sumido en un estado crónico de estrés y mi espíritu ha quedado magullado por las luchas de la vida. Ruego para que el poder de la resurrección que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dé vida a mi cuerpo mortal mientras duermo. Que el aceite sanador del Espíritu Santo impregne mis músculos, calme mi corazón acelerado, equilibre mis niveles hormonales y repare todo el daño celular causado por la ansiedad y el cansancio. Proclamo una salud divina y completa para mi mente, mi cuerpo y mi alma. Rompo el dominio legal del insomnio crónico, las crisis de pánico nocturnas, los sueños angustiosos y el agotamiento mental. Decreto que mi cama es un santuario de restauración y que cada hora de sueño que reciba esta noche verá multiplicada su eficacia, recargando mi vitalidad,
renovando mi juventud como la del águila y revistiéndome con un manto inmaculado de fuerza espiritual. Mañana no me despertaré para sobrevivir, me despertaré para gobernar, para reinar y para manifestar la vida abundante de Cristo. Espíritu Santo, te pido una activación inquebrantable de la autoridad espiritual y que el fuego cubra mi lengua y mis pasos ya desde esta noche. Elijo revestirme de la armadura completa de la luz y establezco una guarnición permanente de ángeles guerreros alrededor de mi destino. Decreto que la atmósfera de paz que tú estableces esta noche en mi habitación no se desvanecerá al amanecer. Esta paz es mi herencia permanente, es mi fundamento sólido y la arma con la que pisotearé toda obra del enemigo. Declaro que estoy completamente oculto en el lugar secreto del Altísimo, envuelto en la justicia del Cordero y protegido de las flechas de la calumnia, del miedo y de la carencia. Mañana por la mañana saldré de esta habitación como una llama de fuego viviente, un catalizador andante del despertar y un testigo inquebrantable de la bondad de Dios. La victoria ya está sellada, el avance ya está asegurado y mi futuro está totalmente inscrito en la línea temporal impecable del cielo. Gracias, Espíritu Santo, por este magnífico momento culminante de activación que transforma la vida. Gracias por actuar de manera tangible en mi espacio. Gracias por cambiar mis etapas de la noche a la mañana. Y gracias por el don sobrenatural de tu amado y profundamente reparador descanso. En el nombre poderoso, glorioso y absolutamente incomparable de Jesucristo, rezo con una fe absoluta e inquebrantable. Amén. Despertarte durante la cuarta vigilia de la noche te confiere la máxima autoridad espiritual para establecer activamente los límites de tu día venidero. En el ámbito espiritual, las horas de la mañana actúan como hormigón fresco, completamente maleables, muy maleables y listas para ser moldeadas por las palabras de cualquiera que esté despierto para expresarse en la atmósfera. El reino de las tinieblas comprende perfectamente esta realidad legal y por eso los altares ancestrales, los centinelas demoníacos y los espíritus territoriales operan con máxima intensidad entre las 2 y las 6 de la madrugada. Aprovechan este intervalo de silencio inmaculado para sembrar agresivamente semillas de confusión, lanzar maldiciones verbales sobre tu nombre y tender emboscadas estructurales en tu lugar de trabajo, tu salud y tu familia, incluso antes de que abras los ojos. Si pasas ese momento sagrado dando vueltas en la cama, carcomido por la frustración o navegando por tu móvil en un estado de pánico nocturno, estás dejando, en esencia, el curso de tu mañana totalmente fuera de control, sin protección y expuesto a la manipulación maliciosa del enemigo. Las Escrituras revelan una metodología precisa y jurídicamente vinculante, mediante la cual debemos salir activamente de una postura de reactividad espiritual para entrar en la dimensión de la acción preventiva. En Job 38, 12-13, cuando el Señor interroga directamente a Job sobre la arquitectura precisa del gobierno universal, le plantea una pregunta muy reveladora. Has dado órdenes a la mañana desde el principio de tus días, y le has dado a conocer a la aurora su lugar, para que se apodere de los confines de la tierra, y los impíos sean expulsados de ellos? Fíjate en las profundas leyes espirituales que encierra este interrogatorio divino. Dios afirma explícitamente que la vigilia matutina puede ser ordenada y que la aurora posee una capacidad espiritual específica para conocer el lugar que se le ha asignado. Cuando construyes un altar en las horas oscuras de la noche, tus oraciones matutinas actúan como una inmensa red de pesca que se hunde hasta los confines de la tierra, desbaratando sistemáticamente las conspiraciones de los malvados, el sabotaje financiero y los accidentes calculados, eliminándolos por completo de tu agenda antes de que salga el sol. Esta ley de la puesta en práctica matutina es precisamente el arma secreta que el rey David utilizó para mantener su dominio absoluto sobre las naciones hostiles que rodeaban su reino. En el Salmo 57, 7-8, mientras se escondía en una cueva oscura y fría para escapar de los ejércitos asesinos del rey Saúl, David hace una magnífica declaración profética, exclamando: «Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y alabaré,
Despierta, gloria mía. Despertad, laúd y arpa. Yo despertaré al amanecer. Reflexiona sobre la radical alineación espiritual de esta expresión. David no espera a que el amanecer le despierte con su luz natural. Utiliza la gloria interior de su intercesión para despertar activamente al amanecer. No dejó que la crisis exterior dictara el tono emocional de su dormitorio. Tomó el control del reloj, abrió la boca en la oscura vigilia del amanecer y reivindicó legítimamente la victoria del cielo sobre el día que le esperaba, mientras sus enemigos estaban completamente inconscientes. Cuando eliges presentarte ante este altar entre las 2 y las 3 de la madrugada, te unes en ese mismo modelo davídico de imposición matutina. Aprovechas la atmósfera espiritual más cristalina para anular las órdenes negativas del diablo antes de que puedan cruzar el umbral de tu día. Infundes paz en el corazón del superior hostil que planeaba sabotear tu carrera mañana. Estableces un perímetro impenetrable de fuego sagrado alrededor de los pasos de tus hijos, incluso antes de que crucen la puerta para coger el autobús escolar. Declaras que las corrientes de favor sobrenatural, prosperidad material y conexión divina están legalmente obligadas a alinearse con tus iniciativas empresariales desde la apertura de los mercados bursátiles. Deja de vivir tu vida como un abogado defensor que reacciona constantemente a las emboscadas inesperadas del enemigo a lo largo del día y empieza a actuar como un auténtico rey que promulga decretos matutinos a los que todo el reino de las tinieblas está legalmente obligado a obedecer. Deja que esta verdad aniquile para siempre el espíritu de temor. Ancla tu razón en la soberanía de Dios y prepara tu mente para entrar en nuestra última y culminante oración de activación del Espíritu Santo. La hora del amanecer ha sido plenamente consagrada. Los decretos del cielo se han pronunciado sobre las tinieblas y la red espiritual del enemigo ha sido completamente desgarrada. Ya no tienes absolutamente ninguna razón para darle vueltas al asunto en tu mente, ninguna razón para contar con frustración las horas que quedan de la noche, ni ninguna razón para alimentar el espíritu de temor ante el cansancio del mañana. El Señor de los ejércitos ha tomado el control total de tu día, de tu familia, de tus cambios profesionales y de tu energía física. Ha pisoteado las mismas olas que intentaban hundir tu barca, y ha ordenado que una calma sobrenatural se extienda sobre las profundas aguas de tu sistema nervioso. Mientras estás tumbado ahí, en el tranquilo santuario de esta habitación, deja que tus músculos se relajen por completo, deja que tu respiración se vuelva profunda y lenta, y deja que el manto pesado y reconfortante de la presencia del Espíritu Santo descanse con seguridad sobre todo tu ser. Eres plenamente visto, eres plenamente reconocido, estás firmemente defendido y estás envuelto en un amor eterno que no puede ser sacudido ni por el fracaso humano ni por las circunstancias cambiantes. Alzo las manos para pronunciar una bendición profética y sacerdotal sobre tu cabeza, tu cama y tu subconsciente esta noche, mientras te preparas para volver a sumergirte en un sueño profundo y reparador. Que el Señor te bendiga con la abundancia de su gracia y te mantenga a salvo en el lugar secreto de su protección. Que el Señor haga resplandecer la luz resplandeciente de su rostro a través de las horas oscuras de esta habitación y que sea infinitamente misericordioso con tu espíritu. Que el Señor vuelva su rostro majestuoso hacia ti, acalle las acusaciones del diablo e inunde toda tu alma con su shalom cósmico e inquebrantable. Decreto que el sueño del que disfrutarás a partir de este instante sea una fase acelerada de restauración celular, de sanación estructural y de renovación divina. Que tu imaginación esté perfectamente a salvo de las intrusiones de sueños caóticos o de crisis de pánico nocturnas, y que descanses con la certeza absoluta de que la sombra del Todopoderoso es tu refugio seguro e impenetrable contra las flechas de la noche. Mientras tu cuerpo está completamente inconsciente y recupera su fuerza natural, ten una confianza inquebrantable en que el Espíritu Santo lleva a cabo en tu nombre la vigilia de la medianoche definitiva, trazando el camino de tu mañana. Él toca el corazón de los dirigentes para que apoyen tus esfuerzos, abre las puertas financieras que el enemigo ha intentado sellar y ahuyenta todo espíritu de pobreza, retraso y enfermedad
incluso antes de que el sol asome por el horizonte. No tienes por qué preocuparte por cómo sobrevivirás a la jornada laboral que se avecina, pues el Rey de la Gloria ya se encuentra en tu futuro, forjando en este mismo instante la compasión, los favores y las soluciones creativas que necesitarás para avanzar con dominio absoluto. Deja que los errores de ayer queden sumidos en el mar del olvido. Ni siquiera pienses en cargar con los problemas hipotéticos del mañana, y sumerge tus pensamientos por completo en la perfecta suficiencia del momento presente junto a tu Salvador. Ahora puedes cerrar los ojos con total serenidad, ralentizar tu ritmo cardíaco y dormir como un rey, sabiendo que el guardián invencible de Israel maneja activamente los hilos de tu destino. Para mantener este espectacular impulso espiritual y asegurarte de que las victorias de esta cuarta vigilia queden grabadas para siempre en tu realidad física, no dejes que este altar se derrumbe al amanecer. El Espíritu Santo mismo, que ha purificado vuestras vigilias nocturnas, desea dirigir activamente vuestra agenda diurna y guiar vuestros pasos hacia la prosperidad sobrenatural. Os animo encarecidamente a que dejéis este vídeo reproduciéndose en silencio en la oscuridad mientras volvéis a dormiros, y en cuanto abráis los ojos al amanecer, haz clic inmediatamente en el poderoso vídeo de la oración de mando matutina que aparece en este mismo momento en tu pantalla. Al anclar intencionadamente tanto el amanecer como el día en la misma frecuencia de autoridad bíblica, entrarás sin dificultad en los avances, las provisiones y las citas divinas que el Señor ha orquestado para ti durante estas primeras horas. Duerme en la libertad absoluta de un hijo redimido por la sangre. Apoya tu cabeza en la almohada de su soberanía absoluta y despierta listo para conquistar tu mundo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.